One, two, one, two, three. Buenas tardes, mi nombre es Julián Guzmán y hoy vamos a hablar acerca del consolidado estadístico. La primera parte para poder realizar estos procesos que tenemos acá es tener una variable. Con esta variable podemos hallar lo que es el intervalo, el rango, los valores máximos y mínimos, el número del intervalo, el tamaño del intervalo, la media, la mediana y la moda, la varianza, la desviación típica estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de correlación, el coeficiente de asimetría, la kurtosis, entre otros diagramas que vamos a observar. Entre esos diagramas que están ahí están el diagrama de barras, el diagrama circular, el diagrama lineal y el diagrama de caja y bigotes. Más abajo vamos a observar más adelante vamos a observar una definición pequeña de lo que son los percentiles y los cuartiles. One, two. La primera definición que vamos a dar es la variable. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionen con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. One, two. La siguiente es el rango. El rango es una medida de dispersión, una medida de cómo los datos individuales pueden definir de la media. El rango se calcula simplemente restando el valor mínimo del máximo del conjunto. One, two. El siguiente paso es la tabla de frecuencias. Se le llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican los números de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. One, two. El valor mínimo. El mínimo es el valor de datos más pequeños en la muestra. Utilice el mínimo para identificar un posible valor atípico o de uno de las entradas de datos. Una de las maneras más sencillas de evaluar la dispersión de los datos consiste en comparar el mínimo y el máximo. One, two. Valor máximo. El máximo es el valor de datos más grandes en la muestra. Utilice el máximo para identificar un posible valor atípico o un error de entrada de datos. Una de las maneras más sencillas de evaluar la dispersión de los datos consiste en comprobar el mínimo y el máximo. One, two, three. La media. Una media o promedio es una medida de tendencia central. Resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que en determinadas condiciones puede representar por sí solo todo el conjunto. One, two. Valor de intervalo. En matemáticas o en estadística, un intervalo es una porción de recta. En estadística, intervalo de confianza, par de números entre los cuales se estima que estará cierto el valor desconocido. One. Tamaño del intervalo. El tamaño o anchura de un intervalo de clase es la diferencia entre los límites reales de clase que los forman y se conocen como anchura de clase, tamaño de clase o longitud de clase. One, two. Moda es el valor más repetido del conjunto de datos, es decir, el valor cuya frecuencia relativa es mayor. En un conjunto pueden haber más de una moda. One, two. La mediana.
En el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de una variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Se le denota mediana. 1, 2, 1, 2. Varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la probabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los recibos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. 1, 2, 1, 2. Desviación típica estándar. La desviación típica estándar, en algunos textos traducidos en inglés, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. 1, 2, 1, 2. El siguiente es la coeficiente de variación. Es cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable. Se utiliza el coeficiente de variación. 1, 2, 1, 2, 3. El siguiente es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de muchas covariancias, la correlación es independiente de la escala de medida de las variables. 1, 2, 1, 2. El siguiente es el diagrama circular. El diagrama circular sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. 1, 2, 1, 2. El siguiente es el coeficiente de asimetría. La asimetría es la medida que indica la asimetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética. Sin necesidad de hacer la representación gráfica, los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda o a la derecha de la media. 1, 2, 1, 2. El siguiente es el gráfico lineal. El gráfico lineal se compone de una serie de datos representados por puntos unidos y por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente la frecuencia de los datos. 1, 2, 1, 2. El siguiente son los percentiles. El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en grupo. 1, 2, 1, 2, 3. El siguiente son los cuartiles. Tenemos cuartil 1, 2 y 3. Los cuartiles son puntos tomados a intervalos regulares de la función de distribución de una variable aleatoria. El término cuartil fue usado por primera vez por Kendall en 1940. 1, 2, 1, 2. El siguiente gráfico que tenemos es el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión o gráfico de dispersión es un tipo de diagramas matemáticos que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. 1, 2, 1, 2. El siguiente gráfico es el diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes es una manera conveniente de mostrar visualmente grupo de datos numéricos a través de sus cuartiles. Las líneas que se extienden paralelas a las cajas se conocen como bigotes. 1, 2, 1, 2, 3.